Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Espero poder animarlos, no porque cuente chistes, sino porque voy a hablar más que nada de los mitos y verdades de la ciberseguridad OT. En el día de hoy estuvieron escuchando bastante sobre datos, transformación digital, ciberseguridad, conceptos de automatización y de cómo poder protegerse ante los constantes crecimientos en los ataques que hay al sector minero y en sí a toda la industria y a todo lo que tenga que ver con sistemas de automatización. ¿Sí? De lo que vamos a hablar va a tener un enfoque un poquito más tal vez entretenido, porque vamos a hablar principalmente de todo lo que se considera como una verdad o como que se ha escuchado repetir muchas veces, por eso me gustó llamarlo mitos, ¿no? Muchos de esos mitos son reales, algunos los vamos a desmitificar o tratar de desmitificar. Sabemos que las redes industriales tienen ciertas particularidades. Eso no estoy diciendo tal vez nada nuevo. Los sistemas operativos de las máquinas, servidores, estaciones de trabajo no tienen el nivel de actualización que tienen por ahí una red corporativa o que se tiene en TI. Hay particularidades con respecto a los protocolos. Hay protocolos propietarios para las comunicaciones de OT o de sistemas de ICS. Esos protocolos propietarios no siempre son capaces de poder obtener toda la información cuando uno los analiza o cuando uno abre o desempaqueta esos protocolos industriales. La arquitectura de redes no suele estar normalizada. No nos encontramos con el típico acceso, distribución y core como en una red de TI. Muchas veces hay switches cascadeados y unas arquitecturas un poco complejas, sobre todo en el momento del troubleshooting. El principal objetivo de una red OT es la continuidad operativa. Es a la inversa de la red de TI, donde la continuidad operativa tal vez no es el principal objetivo, sino salvaguardar los datos y la integridad y la confidencialidad. La actualización tecnológica de todo el parque pueden pasar décadas hasta que se concreta. Las máquinas muchas veces de producción suelen tener años o décadas. Yo he encontrado maquinaria de 50 años o más. Y eso hace que tengamos que tener en cuenta, cuando hablamos de ciberseguridad, todas estas particularidades. Vamos con el primer mito. Vamos a hacerlo medio, si quieren, hasta interactivo. Podrían llegar a participar o lo dejamos también para el final. Ante un nuevo parche o fix, cuando hablamos de parche o fix, una actualización, estamos hablando de los sistemas, tanto sistemas operativos o software que usemos en nuestra red, ¿debería aplicarlo inmediatamente cuando sale en los equipos de ICS? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Los sistemas de ICS son mucho más sensibles a ciertas actualizaciones, a ciertas incompatibilidades, que todas estas hay que tenerlas en cuenta y conviene muchas veces probarlo aparte o en un entorno controlado para saber si necesitamos hacer un rollback o para saber si una nueva actualización de un sistema o un sistema operativo o un software me afecta al resto del sistema. O sea, el primer mito se podría decir que es falso si me están diciendo que inmediatamente tengo que aplicar un parche o un fix como se realiza en TI. Siguiente mito. No se recomienda instalar Active Directory en la red OT para controlar equipos de ICS. Este es hasta discutible, debatible, porque muchas veces he escuchado, no, Active Directory en la red OT no. ¿Verdadero o falso de que no se recomienda? Falso. Por supuesto que va a ser mejor y es totalmente útil tener LDAP o tener Active Directory para controlar los accesos, para tener segurizado qué usuarios va a estar, tenerlos identificados, tener un esquema de roles. Por supuesto que lo que se recomienda es que no esté enlazado con la red de TI, ni siquiera en el mismo forest. O sea, no tiene que ser el mismo dominio, no tiene que estar comunicado y ni siquiera tiene que ser el mismo forest. Dominios separados, pero es recomendable que Active Directory exista dentro de la red OT. Siguiente mito. En sistemas ICS no es importante una política de MFA, Multifactor Authentication, ¿no? Segundo o tercer factor de autenticación. O sea, no es importante tener un MFA, Multifactor Authentication, en una red OT. ¿Verdadero o falso? Falso también. Cuando todas las demás barreras han sido volteadas, cuando ya tenemos un cibercriminal dentro de nuestra red,
Lo único que nos queda, cuando ya el hacker o el cibercriminal o el intruso llegó hasta la consola, por ejemplo, de antivirus o de EDR de mi red industrial, lo único que me puede llegar a salvar es tener un segundo factor o un tercer factor de autenticación. Porque significa que ya logró evadir la parte perimetral, firewall, detección de red, sistemas operativos, autenticación. Y bueno, lo primero que va a querer hacer es tal vez bajarme la consola del sistema de seguridad que tenga. Di el ejemplo del antivirus, pero podría ser también de un firewall o de un IDS. Entonces, sí, es totalmente recomendable y es necesario tener Multifactor Authentication en consolas de seguridad en redes OT. Después, es importante, y este tiene una particularidad de este mito, en OT es importante aplicar una política de contraseña segura, diferente a la política de TI. Ahí es como que le agregamos un escalón más, ¿no? Porque uno dice, hay que tener políticas de contraseñas seguras. Sí. Y la de OT tiene que ser una política que no sea la misma de TI. ¿Verdadero o falso? O con que sea una política de contraseña segura ya me alcanza. Por supuesto que todo depende de qué nivel arranquemos, cuál es nuestro punto de partida, nuestro nivel evolutivo, nuestro nivel de madurez a nivel infraestructura, a nivel seguridad. Si estamos hablando de que no solo que no tengo Active Directory en la red OT, sino que tengo las contraseñas pegadas en una máquina, en el monitor, y que encima el papelito ese ya está amarillo porque la contraseña no la cambian nunca, bueno, cualquier política de contraseñas va a ser mejor que no tener nada. Pero cuando ya sí tenemos una política de contraseñas, vamos a desmitificar este. Verdadero. ¿Verdadero qué? Verdadero que tengo que tener políticas de contraseñas distintas entre TI y OT. ¿Pero por qué? Parece, como puse ahí, un detalle menor, pero no es un detalle menor porque me evita o me ayuda a complejizar o a evitar que tenga contraseñas maestras. El tipo de contraseña maestra que pueden llegar a decir, bueno, nombre de la empresa y el año. Nombre de la empresa y 1, 2, 3. Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque me pidieron más caracteres. Bueno, ese tipo de contraseña bastante poco segura, si es la misma en TI y OT y un cibercriminal ya me vulneró la red de TI, pasa a OT, prueba la misma y entra. Entonces, cuando usamos contraseñas maestras, por decirlo de alguna manera, la política es importante que sea distinta entre TI y OT. ¿Sí? A ver, siguiente mito. Si mi red está segmentada o hay un firewall perimetral, ¿no me preocupa lo que pasa adentro? O sea, si lo tengo correctamente protegida perimetralmente con el mejor firewall o los mejores firewall del mercado, ¿me importa o no me importa lo que pasa dentro de la red OT? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué pasó? La segmentación o protección perimetral debe ser un primer paso. Es necesario. Siempre digo, es necesario que haya firewall para segmentar y separar la red TI de OT. Eso está claro. Ahora, ¿alcanza? No. Es el primer paso, pero después me falta saber cuál es el tráfico, lo que se conoce como este-oeste. El corrimiento lateral. Lo que ocurre cuando un malware actúa, cuando un ransomware, hoy mencionaron ransomware, se mencionó más de una vez. El ransomware lo que hace es moverse hacia los costados, buscar el resto de las máquinas, el resto de los servidores, el resto de los servicios, y entonces en ese corrimiento lateral el firewall no lo detectaría, porque ya estoy dentro, ya pasé el firewall, ya estoy adentro, listo. Y ahora, bueno, tengo que tener algo que me permita ver qué está sucediendo, poner una lupa sobre la red OT y saber qué está sucediendo. Y esta, sé que es polémica. Actualmente lo más seguro es la encripción del todo el tráfico de red. Esa tal vez la habrán escuchado. Hoy día hay que encriptar todo. Hay que encriptar todo el tráfico. ¿Verdadero o falso? De la red OT estamos hablando. Falso. Falso. No encriptes el tráfico donde su principal función es la continuidad operacional, lo que dijimos al principio. El principal rol de una red OT es la continuidad operativa, no la confidencialidad. Y uno va a decir, no, pero confidencialidad es importante. Sí, bueno, puede ser importante, puede haber algún caso particular, pero si ciframos todo el tráfico de ICS,
Es posible que después no identifiquemos problemas operativos, no podamos detectar cambios en la configuración de SCADA o de los PLC, que, dicho sea de paso, son los principales ataques. Los cibercriminales atacan el SCADA para que, tal vez adulterar lo que ve el operador de SCADA y tener tiempo suficiente para atacar los PLC y modificar y generar realmente ahí un impacto grande en la operación. Entonces, perdemos esa capacidad de poder ver, poder abrir tal vez con un NDR, con un ICS, lo que sucede dentro. O sea, ese mito es falso. Se podría decir que, bueno, es discutible, hay excepciones, por supuesto. Esto estamos hablando en términos generales. No es decir, no, yo uso tráfico cifrado entre este equipo. Bueno, hay casos muy puntuales, pero no es lo más recomendable en líneas generales, ¿no? Ni hablar si hay que hacer troubleshooting de una red que está todo encriptado a nivel networking. Si hay que solucionar un problema. Ahora, veamos 6 recomendaciones de ciberseguridad OT. 6 recomendaciones. Se podrían hablar muchas más, no va a dar el tiempo, pero vamos a hablar de 6 recomendaciones que damos nosotros. 1. La arquitectura de red segura. Es importante asegurarse tener segmentadas las redes, tener una red lógica, entendible, separada por tal vez funciones, por roles, por unidad operativa, tener bloqueos en la salida y la entrada, no tener direcciones IP públicas en el equipamiento de OT, aunque a algunos les parezca una locura, se ve. Tener controlados los accesos remotos, los soportes. Bueno, arquitectura de red segura y, por supuesto, protegerla, al menos perimetralmente, y si no, a través de VLANs. Siguiente, inventario de activos. El dicho de no puedo proteger lo que no conozco. Tengo que tener un inventario activo de activos online o lo suficientemente actualizado como para saber qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo y qué rol tiene cada uno de mis dispositivos o todo lo que tenga tal vez una dirección IP o un tipo de conectividad, un tipo de rol operativo. Si tengo herramientas que me ayudan a tener ese inventario online, bueno, mejor. Gestión de vulnerabilidades es la tercera recomendación. Cuando hablamos de gestión de vulnerabilidades, nos referimos a, en función del inventario ese de activos que mencionamos recién, saber cuáles son sus puntos críticos, cuáles son sus vulnerabilidades, qué vulnerabilidad tiene la arquitectura, la configuración o el sistema operativo o los sistemas de base. Bueno, esa gestión de vulnerabilidades alguien la tiene que realizar, lo tengo que poder documentar y va a estar basado incluso en lo que tengo o en lo que no tengo. Por ejemplo, las versiones de los firmware de los PLC pueden ser totalmente obsoletos y totalmente inseguros. Tengo que poder gestionar eso. Priorizar los riesgos. ¿Da lo mismo cualquier máquina que sea insegura o realmente afecta si justo yo tengo un sistema operativo inseguro en una máquina donde tiene un principal rol operativo o de producción? O que es totalmente crítico para mi operación porque el impacto sería demasiado alto. Bueno, se trata de eso, de priorizar los riesgos. No es lo mismo cualquier cosa o que todo tenga un sistema operativo tal vez o una vulnerabilidad conocida, un CVE que les falte. No da lo mismo si yo no tengo un orden y una prioridad. Priorizar los riesgos para optimizar recursos. Quinta recomendación de las 6 que dijimos. Respuesta a incidentes. Tarde o temprano, estadísticamente dice, los mismos datos, los mismos números, todo lo que recabamos es de que tarde o temprano algún tipo de incidente de ciberseguridad vamos a tener. Hoy mostraron también incidentes de los últimos años, nosotros tenemos algunos informes parecidos, coinciden las empresas, se han dado a conocer, ha salido a la luz la cantidad de hackeos que ha habido y no está mal decir, bueno, tarde o temprano, esto nos tocó a nosotros o supimos cómo salir adelante. Hay que saber a quién llamar interna y externamente y tener un esquema preparado. El tema no es que nunca me hackeen, sino cómo respondí ante un hackeo, cómo respondí incluso ante un incidente que puede llegar a no ser algo dirigido. Tenemos ataques dirigidos, ataques no dirigidos. Más de una vez escuché que dicen, no, mi empresa tiene muy poca exposición, nadie me va a atacar. Primero, exposición siempre tenés. Siempre hay alguien que te conoce, siempre participás en el mercado, así que sí tenés exposición. Y aunque no tuvieras demasiada visibilidad en los medios, puede ser un ataque fortuito.
¿Qué es un ataque fortuito? Alguien conectó un pendrive infectado y se me llenó de ransomware la red. Nadie me apuntó a mí con ese ransomware. Me lo inyecté yo solo por no hacer un correcto control de dispositivos, por ejemplo. Entonces, es bueno tener un esquema de seguridad respecto a cómo respondo a esos incidentes, cómo hago para que un especialista me ayude a levantar todo o a levantar lo que se haya caído o a recuperar el estado normal de operación. Eso se planea antes, no durante el incendio, ¿no? Es como todo seguro. Sexta recomendación de las 6 que dijimos, proteger workstations y estaciones de trabajo, o sea, servidores y PLCs. Si los PLCs son los que regulan la automatización de mis procesos, tengo que de alguna manera saber que están funcionando bien, saber que nadie me ha adulterado la configuración de los mismos. Proteger las estaciones de trabajo y servidores. Les diría que esta recomendación podría estar en la etapa anterior que dijimos de mitos, porque también existe el mito de, no, en la red OT no instales nada en las estaciones de trabajo y servidores. No instales nada porque no, el fabricante me dijo que así funcionan bien. Bárbaro. Cuando tengas un hackeo o un ransomware, preguntar al fabricante cómo sacarlo, o si te va a dar él la clave de desencripción. El fabricante es responsable de lo que fabrica y de lo que vende. ¿Sí? Los responsables de la compañía son ustedes. Y el responsable ante un evento de ciberseguridad son ustedes. Por lo tanto, proteger workstation y servidores hoy día es un must. Hay que tener un EDR seguro, orientado a redes OT y que sepa interpretar protocolos y todo el funcionamiento que se requiere en una red OT. Esa es la sexta recomendación. Como me presentaron, soy Pre-Sales Manager regional de Kaspersky. En Kaspersky les podemos decir que de las 6 recomendaciones que dimos, por lo menos 5 la tenemos en un solo producto y les va a poder ayudar a hacer estas funciones, la de inventario de activos, la auditoría, que no necesitemos tal vez contratar una consultora externa para hacer una auditoría en el formato, en el estándar OVAL, que es de Mitre Attack, hacer Deep Packet Inspection, o sea, inspeccionar los paquetes de red para lo que les decía hoy, poner una lupa en el tráfico dentro de la red OT y poder ver qué sucede. Tal vez esa visualización lo que me dice es, estás operando bien, bueno, bárbaro, me quedo tranquilo. O ver que hay un desvío, y el desvío puede en algún caso no ser una incidencia de ciberseguridad, puede ser un desvío por un mal funcionamiento, pero por lo menos lo estoy detectando. ¿Sí? Control de integridad de PLC y SCADA. La integridad significa que nadie me modifica la configuración estándar que yo tengo o que tengo programada. Detección de intrusiones para redes industriales, detectar si me están entrando por algún lado, si tengo publicada, no sé, o si tengo algún breach hacia un Wi-Fi, hacia una red pública, o si alguien está simplemente compartiendo internet con su celular, lo tiene conectado a una estación de trabajo OT y me está generando un breach entre una red segura con una red pública con un dispositivo desconocido. Cosa que sucede y parece algo, estoy diciendo algo muy complicado, no, estoy diciendo alguien compartió internet, nada más, con un celular. Gestión de vulnerabilidades y riesgos, lo que les decía, tener una herramienta donde podamos tener detallada y enumerado los riesgos y ponderado. Ponderar significa poder poner diferente rango, diferente criticidad a cada uno de los riesgos. Respuesta a incidentes. Respuesta a incidentes, sobre todo, si tenemos, lo ideal sería un equipo que hable español, que hable el mismo idioma, no tener que traer al que sabe hablar inglés para llamar a alguien que me entienda el incidente que estoy teniendo. Estaría bueno tener a alguien que me entienda en mi idioma. Y por último, protección de estaciones de trabajo, servidores, con un EDR diseñado y pensado para OT. ¿Sí? Y hablando de OT, ahí estamos. Tal vez se habrán escuchado del compliance, de hecho hoy se estuvo mencionando la IEC 62443. Tarde o temprano nos va a llegar a todos de que vamos a tener que alinearnos lo más parecido posible a esa norma o a la adaptación local en cada país de esta norma. Ya está ocurriendo, ya se están haciendo las traducciones y la adaptación latinoamericana, por decirlo así, a esta norma. Así que si tenemos un set de herramientas que nos ayude a estar cumpliendo solamente con un producto del 88% de la norma, creo que nos va a ayudar bastante a normalizar ese tipo de certificaciones. Nosotros mismos hemos certificado la 62443 en el desarrollo del producto, porque uno de los puntos es
que el producto que van a usar, por los software o los sistemas que van a usar en una red OT, tenga un control de calidad y esté certificado. No es lo mismo usar cualquier tipo de software programado de una manera insegura que un software que ya nació de manera segura y que ya el mismo software se certificó en esta norma como para poder brindar esa misma calidad de servicio al resto de los clientes o del que use ese sistema. Nosotros ya lo tenemos certificado y es la primera solución en el mercado que está. Llegamos a la parte de preguntas, creo con el tiempo justito, pero se pueden acercar al stand. Gracias. Muchas gracias.